Bueno, buen día. Continuando con la programación de nuestro simposio, les voy a hablar sobre este tema de gran importancia clínica para el abordaje de pacientes con múltiples patologías. La primera aproximación hacia una definición de multimorbilidad se dio en el año 1970 en Alemania. Feinstein le llamó la atención evaluar el efecto y las interrelaciones clínicas y epidemiológicas de la ocurrencia de múltiples enfermedades en un solo individuo. Este término permaneció restringido a las publicaciones en Alemania en razón de las barreras del idioma. Ya cuando el término fue de conocimiento mundial, que esto fue alrededor de 1990, a partir de 1997 empezó el interés y ha sido creciente en investigación y publicaciones con respecto al tema. Pero realmente el mayor impacto y la tendencia creciente se observa a partir del año 2010. De acuerdo a los datos registrados en estas bases de datos de Embase y PubMed, se ha visto que, por ejemplo, para el año 2016, la cantidad de artículos que en su contenido o en su título incluyen la palabra multimorbilidad es alrededor de 700. Estas publicaciones ya no son interés específico únicamente del área de geriatría. Como se puede observar aquí, en el presente hay varias ramas de la medicina que incluyen dentro del objetivo de estudio y abordaje la valoración del efecto en las múltiples dimensiones de la presencia de varias patologías o condiciones en un individuo en un desenlace particular, como osteoporosis, EPOC, e incluso desde el área de la psiquiatría se ha evaluado el impacto emocional y psicológico que ejerce esta condición en un adulto. Existen varias definiciones que actualmente se utilizan para referirnos al término de multimorbilidad. Sin embargo, esta es tal vez la que tiene mayor aceptación en el gremio médico. Se refiere a la presencia de dos o más condiciones de salud crónicas en un individuo que, si bien no son curables, se pueden controlar con farmacoterapia u otro tratamiento. Pero además de las patologías intervenibles, también se encuentran otras condiciones que se incluyen dentro de la definición, como lo son fragilidad, la presencia de dolor crónico, las alteraciones sensoriales, cualquier afectación de la salud mental y la discapacidad. Seguramente muchos les surgirá la duda de cuál es la diferencia entre estos dos términos, multimorbilidad y comorbilidad. El término comorbilidad es un término que se refiere a cuando un individuo, un paciente, tiene una enfermedad índice, una enfermedad sobre la cual se está abordando principalmente la intervención y alrededor de la cual se evalúan las condiciones que están relacionadas. El término multimorbilidad es un poco más amplio ya que abarca todas las enfermedades o condiciones que se encuentran dentro de un individuo. Un término importante que está en relación con estas dos definiciones es el término de carga de enfermedad. Se habla de carga de enfermedad al impacto promedio que tienen estas condiciones dentro de la salud del individuo. Bueno, pero ¿de dónde surge el término multimorbilidad? ¿Es simplemente una definición o el hecho de contar patologías? Entonces la respuesta es no, no se trata simplemente de contar patologías. En esta diapositiva se intenta explicar de forma gráfica cuál es la diferencia entre el abordaje convencional y el abordaje por multimorbilidad. Entonces tenemos que en la atención médica un paciente se puede acudir a su médico para el manejo de una condición particular. Entonces de ahí deriva la existencia de guías para el manejo de un paciente con EPOC, las guías para manejo de paciente con diabetes, hipertensión arterial, bueno, etcétera. Sin embargo, esta no es la situación más frecuente que suelen enfrentar los médicos en consulta. Puede presentarse que un individuo tenga varias condiciones que interactúan al tiempo. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, con trastornos neuromusculares, con deterioro cognitivo. Es decir, es frecuente encontrar individuos con multimorbilidad que requieren un manejo integral de todas sus patologías como un conjunto, no sus patologías de forma aislada. Entonces, la comprensión de esta estrategia podrá llevar al médico a trabajar en algunas de las limitaciones que tienen en el presente las guías de manejo, como lo son que no abordan en pacientes en manejo paliativo, no suelen considerar la polifarmacia, no incluyen dentro de su estrategia el abordaje de pacientes mayores de 75 años y por lo general no evalúan estrategias de prescripción. Entonces, estas limitaciones que pueden existir en algunas de las guías clínicas actuales
y en el abordaje de ciertos profesionales en salud destinadas a atender una sola patología, derivan de la inclinación a atender a la enfermedad y no al enfermo. Entonces, todo lo anterior puede justificar la necesidad creciente de un enfoque personalizado. En la actualidad, un clínico puede enfrentarse desde la atención de un paciente con una condición única o de baja complejidad, es decir, sin otras condiciones asociadas, por ejemplo, atender a un paciente que únicamente al inicio de su enfermedad cursa con diabetes mellitus o es asmático, pero que en el transcurso de la historia natural de la enfermedad van apareciendo otras condiciones que están derivadas de complicaciones asociadas a las condiciones iniciales o son condiciones completamente diferentes que aparecen en el transcurso del tiempo. Entonces, este mismo paciente diabético puede ser posteriormente un paciente con EPOC, con enfermedad renal crónica o puede tener enfermedad coronaria y puede encontrarse también la situación que es la situación más compleja, que es en este punto, cuando ya existen múltiples condiciones, no solo refiriéndose a la existencia de patologías, sino otras condiciones que pueden añadir limitación funcional. Entonces podremos tener el mismo paciente diabético que posteriormente desarrolló EPOC, enfermedad renal crónica, pero que ahora tiene limitación visual, tiene fragilidad, tiene trastornos emocionales. Entonces, en este punto, la atención de este paciente representará mayor dificultad y estar inmerso en un riesgo. ¿Cuál riesgo? Porque al dedicarse o al tratar de atender solamente una de estas condiciones como una condición aislada, pues existirá una mayor probabilidad de intervenciones que no generen un beneficio real o un beneficio plausible en el paciente. Sin embargo, en la actualidad existen algunos desafíos u obstáculos a los que se enfrenta este tipo de enfoque. Este es un artículo publicado el año pasado, escrito por esta médica oncóloga australiana, pero dirigido a la población general, en el que llama a ella la atención sobre lo que considera o denomina un problema alarmante en la medicina moderna, que es el tópico de la supraespecialización en la atención médica. Entonces ella se interroga por qué en la actualidad los médicos buscamos con tanto ahínco manejar un solo órgano, especializarnos en el manejo de un solo órgano. ¿Por qué hemos querido dejar de lado el abordaje integral de un paciente? Y más aún, ¿por qué este tipo de abordaje y de especialización en un solo órgano trae consigo un mayor prestigio, una mayor remuneración? Pone como ejemplo algo muy centrado en la actualidad, que es el caso de este médico. Este médico fue el primero que alertó en China sobre el riesgo que existía de presentarse una pandemia, que fue la pandemia que conocemos ahora por el SARS-CoV-2. Este era un médico oftalmólogo que atendió pacientes en su consulta que acudían para control de glaucoma y notó que ellos tenían algunos síntomas respiratorios que no evolucionaban de la manera que evolucionaban las patologías respiratorias en su comunidad y alertó a la población sobre la posibilidad de un virus potencialmente letal. Este era un médico de 32 años que no olvidó el abordaje integral que debe tener el paciente dentro de la consulta médica, es decir, no se centró en el manejo de un solo órgano. Uno de los primeros estudios que mostró la relevancia e importancia de la multimorbilidad fue este estudio escocés realizado en marzo del 2007. Este fue un estudio transversal que contó con una cantidad importante de datos de 1.750.000 aproximadamente personas y que dentro de otros objetivos pretendía evaluar qué pasaba con la multimorbilidad y la edad, qué relación existía. Entonces encontraron datos importantes. Encontraron que de estos cantidad de pacientes, a los 50 años, el 50% eran pacientes multimórbidos. Miren que con esto estamos notando que la multimorbilidad no es solamente un problema de adultos mayores. Claro, en mayores de 65 años este porcentaje era mucho mayor, se podían encontrar con más frecuencia mayor número de cantidades de patologías asociadas a un solo individuo y para los individuos mayores de 65 años, aproximadamente el 90%, o sea, 9 de cada 10 pacientes, tenían dos o más condiciones comórbidas. Otro dato importante que evaluó este estudio fue la incidencia de multimorbilidad en relación con los recursos de la población, es decir,
qué sucede con la multimorbilidad entre más o menos acceso a los recursos tenga un individuo. En este gráfico, bastante demostrativo, se puede ver cuál es la diferencia entre, por ejemplo, enfermedad coronaria y diabetes o enfermedad coronaria y EPOC entre pacientes que tienen buen acceso a los recursos y pacientes que tienen acceso restringido a los recursos. Entonces se puede observar, por ejemplo, que para estas dos condiciones, entre el que tiene menos recursos y el que tiene más recursos, pues existe una mayor frecuencia en el que tiene una restricción en el acceso a los mismos. Lo mismo ocurre con falla cardíaca, con condiciones que generan dolor crónico. La diferencia pues no es nada despreciable. En el único punto en el que no encontraron mayor asociación o mayor diferencia fue para fibrilación auricular y demencia. Sin embargo, para todas las otras condiciones existía un mayor porcentaje de pacientes con estas condiciones de multimorbilidad entre aquellos que tienen menos recursos. Bueno, ¿y cuál es la utilidad de toda esta información? ¿Qué impacto se puede generar al abordar esta estrategia? Bueno, son 4 aspectos fundamentales muy importantes. Primero, se puede impactar en la funcionalidad, en la prevención de fragilidad, en la mortalidad, en los recursos en salud, en la utilización de recursos en salud y en calidad de vida. ¿Qué evidencia existe actualmente sobre la relación entre mortalidad y multimorbilidad? Bueno, este estudio, realizado en Reino Unido entre los años 1985 y 1988, consistió en seleccionar pacientes entre ese rango de tiempo, pacientes que para esa época tenían entre 35 y 55 años, y seguirlos en el tiempo. Ellos lo siguieron durante 23 años. El objetivo de este estudio en particular era evaluar el impacto de las inequidades sociales en desenlaces como fragilidad, discapacidad y mortalidad, pero los resultados que arrojaron sobre fragilidad, discapacidad y sobre todo multimorbilidad fueron bastante importantes. Entonces, ellos dividieron los resultados en 3 grupos de acuerdo a los desenlaces. Partieron de un número total de pacientes de 6.425 y un punto de corte de 50 años, es decir, no todos eran pacientes adultos mayores. De estos, el 26.4% se convirtieron en pacientes multimórbidos, con una mortalidad de 70.5 por cada 1.000 personas año. En el segundo grupo evaluaron a los pacientes que se tornaron frágiles, un porcentaje similar, aproximadamente el 27%, pero la mortalidad de este grupo era mucho menor que la del primero, con 36.7 por cada 1.000 personas año. En el último grupo, los pacientes que se tornaron con algún tipo de discapacidad, con una menor mortalidad y un menor porcentaje con respecto a los otros dos. Entonces, resulta claro entender que de estos desenlaces el que mayor se asocia con mortalidad es la multimorbilidad. El siguiente punto que los investigadores se plantearon establecer fue cuál fue la relación encontrada en este grupo evaluado entre estado socioeconómico y transición de un adulto sano a un adulto con estas 3 condiciones, y si estos individuos que ya tenían estas 3 condiciones tenían más o menos riesgo de morir dependiendo del estado socioeconómico. Los resultados encontrados permitieron concluir que los adultos con un estado socioeconómico bajo tienen mayor riesgo de ser adultos multimórbidos, frágiles o con algún tipo de discapacidad. Pero una vez establecidas estas condiciones, el estado socioeconómico no le confería una mayor o menor mortalidad. Es decir, los adultos que tenían estas condiciones con un estado socioeconómico bajo no morían más que los adultos con estas condiciones y un estado socioeconómico alto. Con el escenario actual de la pandemia por COVID-19 y el impacto en desenlaces que ha tenido en adultos mayores con tasas significativas de mortalidad en este grupo etario, como es conocido por todos, se ha buscado establecer predictores de mortalidad en ancianos hospitalizados con COVID-19. En este estudio publicado en este año en la revista de la Sociedad Americana de Gerontología, se realizó un estudio retrospectivo de análisis de datos entre marzo y abril del 2020 de pacientes hospitalizados en el servicio de geriatría en un hospital en Italia, teniendo fragilidad y multimorbilidad como objeto del estudio, evaluar el impacto de ellos como predictores de mortalidad. Entonces, uno de los datos importantes que se obtuvieron del estudio es que menos del 2% de pacientes que no
los que no eran frágiles fallecieron. Para evaluar la relación que existe entre multimorbilidad y fragilidad, se realizó esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el año 2019. Se encontraron un total de 48 estudios observacionales evaluando el tema. Después del análisis de datos, se encontró que 7 de cada 10 adultos frágiles son multimórbidos, pero solo 1 de 5 multimórbidos tienen fragilidad, es decir, la mayoría de pacientes frágiles tienen la condición de multimorbilidad, pero no todos los multimórbidos tienen fragilidad. Es por eso en que radica la importancia de hacer una intervención temprana en este estado para evitar el desarrollo de fragilidad en un individuo. De manera importante, este estudio arroja un punto de corte a partir del cual se ha observado un aumento en la incidencia de multimorbilidad, y este punto de corte son los 50 años, es decir, una edad mucho más temprana que la definición de adulto mayor. Por tanto, la fragilidad aparece de forma más tardía una vez ya se ha instaurado la presencia de múltiples patologías. La multimorbilidad aumenta el riesgo de fragilidad al doble. El impacto del costo en salud, de acuerdo a unos datos también provenientes del Reino Unido, menciona que el costo de un paciente con multimorbilidad es mayor que manejar 2 pacientes con una sola patología. Obviamente, entre más cantidad de patologías, mayor carga de enfermedad, pues tendrán mayor frecuencia de ingresos hospitalarios con estancias hospitalarias prolongadas, y por lo general estos individuos tienen un mayor requerimiento de servicios médicos domiciliarios. En el año 2016, el Instituto Nacional para la Salud y Excelencia en el Cuidado del Adulto en Reino Unido desarrolló una guía para el manejo de pacientes con multimorbilidad. Esta es la primera guía que de manera sistemática y ordenada orienta al clínico en la toma de decisiones en estas situaciones. Uno de los pilares o el pilar fundamental de la estrategia es el enfoque centrado en el paciente, y uno de los puntos clave es que identifica a los grupos de alta complejidad que se benefician de este tipo de abordaje, que son pacientes obviamente multimórbidos y que tengan múltiples condiciones que sean atendidas por varias especialidades, pero también pacientes con deterioro cognitivo o funcional, pacientes frágiles, caedores recurrentes y aquellos que tengan múltiples consultas por urgencias. Entonces, ¿qué se pretende? Que a través de una coordinación entre los servicios que prestan atención a un paciente se puedan priorizar las necesidades, definir los riesgos y los beneficios de tratamiento, todo esto buscando un fin común, que es mejorar la calidad de vida. Las guías NICE proporcionan una serie de pasos que, a través de una forma metódica y ordenada, permiten que en el momento de la interacción del paciente con su médico se logre realizar la estrategia. Primero es explicar el propósito, lo que resulta lógico, es decir, explicarle al paciente que se pretende abordar su condición de salud en una forma en general, no patología por patología de forma aislada. Segundo, hay que definir unos conceptos denominados carga de enfermedad y carga del tratamiento. Carga de enfermedad hace relación a cómo la enfermedad impacta no solamente en su condición clínica, sino en su salud mental, en el bienestar, en la calidad de vida, y qué tanto la enfermedad está condicionando la presencia de fragilidad. Ahora, la carga del tratamiento se define como qué tanto el tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico, está generando impacto negativo, por ejemplo, en la asistencia a múltiples citas médicas, en la polifarmacia, en la presencia de efectos adversos, qué condiciones están provocando una alteración en la salud mental, y si esto está provocando alguna limitación en los recursos, que, como no se debe olvidar, también está dentro de todas las condiciones que afectan el estado de salud de un individuo. El tercer punto, y que es fundamental dentro de la estrategia, es indagar sobre los objetivos y prioridades del paciente. Es decir, es esencial que se establezca un diálogo adecuado entre el médico, el paciente y su familia, con el objetivo de establecer primero cuál es la queja principal y qué espera el paciente del tratamiento, porque en ocasiones los objetivos planteados desde la parte clínica suelen diferir un poco del objetivo o lo que espera el paciente con el tratamiento para su enfermedad. Entonces hay que establecer si lo que más le molesta o incomoda al paciente es disnea, es dolor, es calidad de sueño, es desempeño en su sexualidad, es en general
establecer cuál es la queja principal. Segundo, hay que determinar qué impacto tiene la enfermedad en todas las condiciones que afectan la calidad de vida y qué impacto tiene el tratamiento, es decir, cuáles de las intervenciones que se están realizando, farmacológicas y no farmacológicas, están generando un desenlace benéfico para el paciente y no están convirtiéndose, por el contrario, en intervenciones que son futiles y no tienen impacto en la calidad de vida. Una vez ya se ha dialogado con el paciente y su familia sobre las prioridades, ya se pueden establecer y fijar entonces los objetivos de tratamiento de manera conjunta. Además, se puede determinar quién coordina la atención. Esto aplica más que todo para pacientes que están siendo atendidos por múltiples especialidades y puede ocurrir que se den instrucciones diferentes o que difieran una consulta de la otra, generando confusión y falta de adherencia del paciente sobre su tratamiento. También establecer la periodicidad de los controles, es decir, el objetivo no es que el paciente esté acudiendo de manera frecuente a los servicios que lo atienden. Hay que determinar y explicar adecuadamente cuáles son los signos de alarma que deben ser indicativos de una consulta en urgencias y de manera especial comunicar los planes a los servicios que también están involucrados. Entonces, es esencial que los otros servicios que prestan atención al paciente estén al tanto de cuáles son los objetivos de tratamiento que se han planteado durante la consulta con el médico tratante. También se debe incluir la revisión de la farmacoterapia, evaluar de todos los tratamientos que está recibiendo el individuo, cuáles prestan un beneficio real, cuáles son los riesgos del tratamiento, cuáles son los efectos adversos y el peso que tienen estos efectos adversos, sobre todo para evaluar estrategias de prescripción. Este no es el objetivo de esta charla, pero existen varias formas de realizar o de llevar a cabo este punto, evaluando los ensayos clínicos y la presencia y determinar cuáles de estos realmente tienen impacto en la población que se está evaluando, utilizar, por ejemplo, la estrategia Stop-Start, evaluar si realmente la analgesia está logrando un control adecuado del dolor. Y en estas guías mencionan de forma particular el uso de bifosfonatos como una estrategia que se debe considerar siempre y cuando se obtenga un beneficio claro. Finalmente, la estrategia propone que a todos los pacientes se les debe hacer una valoración de fragilidad. No necesariamente debe ser en la primera intervención, porque esta es una intervención compleja y que toma tiempo, pero debe estar incluida en algún momento de la atención. De las herramientas para valorar la fragilidad, las que están incluidas dentro de la estrategia NICE son el autorreporte de estado de salud, el test de Time Up and Go, la valoración de la velocidad de la marcha y está incluido un cuestionario que se utiliza sobre todo en Reino Unido, que es el cuestionario PRISMA, donde son una serie de preguntas a responder para el paciente sobre cómo considera su estado de salud. Este es una diapositiva que resume la forma en la que un médico puede interactuar con su paciente. Entonces, un médico puede tener en su consulta médica un individuo con múltiples patologías y dedicarse a atender una patología en particular. Diabetes, manejar hipertensión, manejar síntomas ortásticos, depresión. Puede ampliar un poco más su visión e incluir otras condiciones que no necesariamente son su motivo de consulta, como un deterioro cognitivo, evaluar la funcionalidad, la fragilidad, la malnutrición, o lo que propone la estrategia de multimorbilidad es evaluar todo el conjunto de condiciones que afectan en la salud del individuo, como la expectativa de vida, el medio ambiente, cuáles son las intervenciones que impactan de forma positiva en la calidad de vida. Finalmente, no hay que olvidar que la multimorbilidad es una condición frecuente y no es un tema exclusivo del adulto mayor. Como se vio en diapositivas previas, existen desde los 50 años ya individuos que tienen múltiples patologías. Debe ser abordado incluso desde la atención primaria, no es un tema exclusivo de geriatras, debe ser un tema que manejan médico general, médico familiar, médico internista, en fin. Cada vez es un tema que afortunadamente está más integrado a las guías de manejo y siempre teniendo en cuenta que el objetivo principal es el abordaje centrado en el paciente. Muchas gracias.